Bienvenidos a este fascinante viaje en el tiempo, donde exploraremos la vida de una de las figuras más icónicas y enigmáticas del antiguo Egipto, Nefertiti. Desde su misterioso origen hasta su sorprendente desaparición, descubriremos cómo esta poderosa reina cambió la historia, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Quédate con nosotros hasta el final para conocer todos los detalles y déjanos un comentario sobre qué parte de su historia te sorprende más. Comencemos. Para comprender a Nefertiti, es crucial situarnos en el contexto de su tiempo, el siglo XIV a.C., durante la 18ª dinastía de Egipto, uno de los periodos más poderosos y prósperos del Reino Nuevo. En este tiempo, Egipto estaba en su apogeo, con vastos territorios que se extendían desde Nubia en el sur hasta Canaán y Siria en el noreste, y dominaba el comercio y la diplomacia en toda la región. El sistema religioso y político de Egipto estaba firmemente establecido. Los faraones eran considerados dioses en la tierra, encarnaciones vivientes de Horus, el dios halcón, y eran responsables de mantener el Ma'at, el orden y la justicia en el mundo. El culto a Amón, el dios principal del panteón egipcio, era central en la vida religiosa, con su templo en Karnak sirviendo como el epicentro del poder espiritual y político. En este ambiente religioso y político, el faraón Amenhotep III, el padre de Akenatón, había reinado con gran éxito, manteniendo la estabilidad y construyendo algunos de los monumentos más impresionantes de Egipto. Sin embargo, a su muerte, su hijo Amenhotep IV, que luego cambiaría su nombre a Akenatón, subiría al trono y pondría en marcha una de las revoluciones religiosas más radicales en la historia de Egipto. El origen de Nefertiti sigue siendo un misterio, lo que solo aumenta su enigma. Algunos egiptólogos sugieren que Nefertiti podría haber sido la hija de Ay, un influyente consejero del faraón, quien más tarde se convertiría en faraón él mismo después del reinado de Tutankamón. Otros teorizan que pudo haber sido una princesa extranjera, lo que explicaría su nombre que significa «la bella ha llegado», sugiriendo que vino de otra tierra para casarse con Amenhotep IV. Sea cual sea su origen, Nefertiti se casó con Amenhotep IV alrededor del año 1350 a.C., convirtiéndose en su gran esposa real, un título que no solo implicaba ser la principal consorte del faraón, sino también su compañera en las decisiones políticas y religiosas. En su papel como gran esposa real, Nefertiti ejerció una influencia significativa en el reino, un poder que fue reflejado en las representaciones artísticas donde ella y Akenatón son mostrados adorando juntos al dios Atón. La relación entre Nefertiti y Akenatón parece haber sido extremadamente cercana. Algunas inscripciones y relieves muestran a la pareja en escenas familiares y privadas, algo inusual en el arte egipcio, que generalmente idealizaba la figura del faraón. Estas representaciones sugieren que su unión fue más que un simple matrimonio de conveniencia política, fue una verdadera alianza, donde Nefertiti compartía el poder y la visión de Akenatón. El cambio más radical que introdujeron Akenatón y Nefertiti fue la instauración del culto a Atón, el disco solar, como la única deidad suprema. Este movimiento religioso, conocido como la Reforma de Amarná, fue un desafío directo al poder de los sacerdotes de Amón y a la estructura religiosa establecida. Akenatón cerró los templos dedicados a los antiguos dioses, redistribuyó sus riquezas y ordenó la construcción de una nueva capital, Aketatón, conocida hoy como Amarná, dedicada exclusivamente a Atón. Nefertiti fue una figura clave en esta revolución religiosa. En los relieves de Amarná, se la representa en igualdad de condiciones con Akenatón, participando en rituales y sacrificios, una imagen sin precedentes para una reina egipcia. Su poder e influencia eran tan grandes que, en algunas escenas, incluso se la muestra sola, adorando a Atón o golpeando a los enemigos de Egipto, roles que tradicionalmente correspondían al faraón. El arte de la época de Amarná también reflejó el cambio de valores. Las representaciones de Nefertiti y Akenatón se caracterizan por un estilo más realista, que a veces incluso exagera sus rasgos físicos en comparación con los estilos idealizados anteriores. Esta nueva iconografía subrayaba la naturaleza divina de la pareja real, destacando su conexión especial con Atón. Akenatón y Nefertiti también fueron padres de 6 hijas, un hecho que consolidó aún más la posición de Nefertiti en la corte. Sus hijas, particularmente Meritatón, la mayor, también desempeñaron roles prominentes en la adoración de Atón y en la administración del reino, lo que sugiere que Nefertiti tuvo una fuerte influencia en la crianza y educación de sus hijos. Si esta historia de poder, religión y misterio te ha atrapado, déjanos un comentario. ¿Qué parte de la vida de Nefertiti te parece más fascinante?
No olvides que aún tenemos mucho más por descubrir, así que sigue viendo para conocer el desenlace de esta historia intrigante. Además de su papel político y religioso, Nefertiti también fue una figura central en la vida familiar de la corte de Amarna. Como madre de 6 hijas, jugó un papel importante en la educación y formación de la próxima generación de la realeza egipcia. Su hija mayor, Meritatón, fue especialmente prominente, llegando a ser gran esposa real de su propio padre, un título que a veces se otorgaba a hijas en lugar de esposas, posiblemente debido a la ausencia de un heredero varón. Las otras hijas de Nefertiti también ocuparon posiciones importantes en la corte. Meketatón, la segunda hija, murió joven, posiblemente durante el parto, lo que fue un gran golpe para la familia real, y su muerte se conmemoró en un complejo funerario en Amarna. Las otras hijas, como Enxenpaatón, más tarde conocida como Enquesenamón, se casarían con figuras clave, incluyendo a Tutankamón, su medio hermano, y desempeñarían papeles significativos en la restauración de las viejas costumbres después de la muerte de Akenatón. En cuanto a Nefertiti, su poder en la corte no solo se limitó a su papel como madre y esposa. Se han encontrado evidencias que sugieren que pudo haber tenido su propio palacio en Amarna, donde podría haber gobernado de manera independiente en ausencia de Akenatón. Además, se cree que supervisó la construcción de templos dedicados a Atón, y algunas inscripciones la muestran liderando ceremonias religiosas sin la presencia de su esposo. Hacia el final del reinado de Akenatón, Nefertiti desaparece abruptamente de los registros históricos. Su nombre deja de aparecer en las inscripciones, lo que ha llevado a una gran cantidad de teorías sobre su destino. Una de las posibilidades es que Nefertiti murió y fue enterrada en una tumba secreta, aunque hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna tumba que pueda ser identificada con certeza como la suya. Otra teoría fascinante es que Nefertiti pudo haber asumido un nuevo rol bajo el nombre de Esmenkare, un faraón que reinó brevemente después de Akenatón. Algunos estudiosos sugieren que Esmenkare podría haber sido Nefertiti disfrazada, tomando el trono en un momento de crisis para asegurar la continuidad de la línea de Atón. Esta teoría se basa en parte en el hecho de que Esmenkare es un personaje enigmático, con poca información disponible, y algunas representaciones artísticas muestran a un faraón que podría tener características femeninas. Sin embargo, también es posible que Nefertiti simplemente fuera apartada del poder en la fase final del reinado de Akenatón, especialmente considerando las crecientes tensiones y desafíos que enfrentaba el reino. La restauración del culto a Amón bajo Tutankamón, el sucesor de Akenatón, y el posterior regreso a las antiguas prácticas religiosas y políticas, podrían haber llevado a una reconfiguración del poder en la corte que marginó a Nefertiti. Después de la misteriosa desaparición de Nefertiti, la estabilidad del reino de Egipto se vio afectada. Akenatón murió alrededor del año 1336 a.C. y su sucesor, el joven Tutankamón, ascendió al trono. Tutankamón, anteriormente conocido como Tutankatón, restauró el culto a Amón y abandonó muchas de las reformas religiosas de su padre. Durante su reinado, la capital se trasladó nuevamente a Tebas y los templos dedicados a Atón en Amarna fueron abandonados y vandalizados. El reinado de Tutankamón fue breve y terminó con su muerte prematura, pero su nombre se convirtió en sinónimo de descubrimiento arqueológico en el siglo XX cuando su tumba fue descubierta intacta en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. Aunque Nefertiti no estuvo directamente involucrada en el reinado de Tutankamón, su influencia y el legado de sus reformas religiosas continuaron afectando el curso de la historia egipcia. Tras la muerte de Tutankamón, Egipto fue gobernado por Ay y luego por Horemheb, quienes restablecieron las antiguas prácticas religiosas y políticas. La era de Amarna y el culto a Atón fueron finalmente relegados al olvido, y el arte y la cultura del periodo anterior se restauraron. A pesar de esto, el impacto de Nefertiti y Akenatón en la historia egipcia nunca fue completamente erradicado. Nefertiti ha dejado un legado duradero, tanto en términos de su impacto en la historia de Egipto como en la fascinación moderna por su figura. El busto de Nefertiti, descubierto en el taller del escultor Thutmose en Amarna, sigue siendo uno de los artefactos más reconocidos del antiguo Egipto y un símbolo de la belleza y el poder femenino en la historia antigua. Su imagen ha perdurado a través de los siglos y su vida continúa inspirando a arqueólogos, historiadores y entusiastas de la historia por igual. La historia de Nefertiti no solo se basa en los registros antiguos y los artefactos arqueológicos, sino también en el continuo esfuerzo por desentrañar los misterios de su vida y su desaparición.
A lo largo de los años, los arqueólogos y egiptólogos han hecho numerosas excavaciones y estudios en busca de nuevas pistas que puedan arrojar luz sobre su destino final. Uno de los descubrimientos más recientes en la tumba de Tutankamón ha llevado a teorías sobre la ubicación de la tumba de Nefertiti. Algunos investigadores han propuesto que la tumba de Nefertiti podría estar escondida en un pasaje secreto detrás de la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes. Sin embargo, hasta la fecha, estos hallazgos no han sido confirmados, y el destino final de Nefertiti sigue siendo uno de los grandes misterios de la egiptología. El legado de Nefertiti también ha influido en la cultura popular y la percepción moderna del antiguo Egipto. Su imagen ha sido representada en innumerables libros, películas y exposiciones, consolidando su lugar como una de las figuras más emblemáticas de la historia antigua. Su historia también ha suscitado un mayor interés en la investigación de la vida de las mujeres en el antiguo Egipto y su papel en la política y la religión. La figura de Nefertiti, con su combinación de belleza, poder e intriga, sigue siendo un testimonio de la complejidad y la riqueza del mundo antiguo, y su historia continúa inspirando a nuevas generaciones a explorar y comprender el pasado. Si has disfrutado descubriendo la vida y el legado de Nefertiti, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros videos. Comparte este video con amigos y familiares interesados en la historia antigua y déjanos un comentario sobre qué aspectos de la vida de Nefertiti te sorprendieron más. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir explorando más misterios del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta el próximo video.